Nuevo episodio, nuevo programa de Feedback. Hoy, como verán, una escenografía diferente. No estamos desde el estudio. Estamos más precisamente en calle Constitución, al 2300 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. ¿Y por qué estamos acá? El otro día te conté la historia de Jaguar. Y la historia de Jaguar, como la de muchas marcas, es una historia que está construida en base a leyendas, narrativas, situaciones en particular. Y tienen algo en común. Eso en común que tienen son las personas, los personajes, que hacen que esas marcas vivan y se mantengan en el consciente del motociclista. Acá, en un portoncito que vamos a ver un poquito más adelante, nos espera Adrián Gagliano, más conocido como Adrián Jaguar Gagliano, o el Jaguarman, como muchos le dicen. Vamos a viajar un poco en el tiempo a un lugar de esos memoriosos que hacia uno tiene, que tiene que ver con los motores, con el aceite, con las herramientas, con esas herramientas donde todavía el metal sigue siendo sumamente interesante y útil. Acompáñame a viajar en el tiempo y a conocer el taller de Adrián. Bueno, ahora sí, de este lugar tan emblemático. Para mí es muy difícil expresarles a ustedes lo que significa estar acá, pero más que nada por lo que es el entorno. Después Manu seguramente le va a hacer un paneo a este taller increíble, pero digo increíble por los olores, el olor a aceite, el olor a motor, se siente, se vive. Los pañoles con esas herramientas, como les decía antes, donde todavía el metal es importante, donde hay fundición. Estamos tan acostumbrados a veces a los motores modernos, con escáner, laboratorios, que ya aparecen, que cuando uno viene a estos lugares es un transportarse en el tiempo. Así que estamos acá, como dije antes, con esas personas que hacen historias junto con las marcas, que son las que nos mantienen viva. Adrián Gagliano, un amigo también, y al que le agradezco muchísimo que nos haya recibido acá. Gracias. Bueno, aquí es la verdad que para mí es un gusto, es un placer, tener el privilegio, de poder explayarme un poco humildemente dentro de lo que tanto me apasiona a mí, que es la historia de vida que tengo formada con la Jaguar. Vamos a arrancar con eso, así que contame, ¿cómo empieza tu relación con la marca Jaguar y cómo es hoy tu relación con la marca Jaguar? Ahí te dejo y contame vos, explayate. Bueno, lo mío arrancó de mi niñez. Cuando tenía 3, 4 años, tengo borrosos recuerdos de mi maestro, de mi papá, que ahora me mira desde el cielo, que usaba una Jaguar Perak 350 y también tenía una 250, que aún conservo, gracias a Dios. La usaba para moverse, para ir a hacer mantenimiento. Él era electricista de mantenimiento de la Sinter. Y aparte hacía trabajo de changuitas acá en Rosario. Entonces se movilizaba con la moto y me llevaba, me traía, me llevaba a pasear. Y tengo, el recuerdo presente de estar arriba del tanque, de una similar a esta, mirando el tablerito de la moto y sentir esa música en mi oído que me transportaba, me transporta en el tiempo. De hecho, hoy me subo a esta moto y vuelvo a tener 3, 4 años, 5 y estando mi viejo atrás. Ir al Parque Independencia, y recorrer distintas partes de esta hermosa ciudad que tenemos, que es algo que como que me emociona y al mismo tiempo digo increíble, como que ando en esta moto y un mimo al alma. En ese momento, aparte que es terapéutico, siento que vuelvo a tener esos momentos tan felices que tuve en mi infancia. Y el vínculo arranca en esa etapa conmigo y con mi viejo, que fue el que me lo transmitió, arrancó en los 70. El fin de los 60, con un amigo que aún vive, Juan Carlos Zanaini, siempre hablaban de las motos de la época, de cuál era la más confiable, la más segura, la más noble. Y dentro de esas motos, que estaban las motos inglesas, obviamente las Norton, las Triumph, las Guzzi, sale el tema de la Jaguar. Que la Jaguar, mi viejo en ese momento tenía una Guzzi Loda, la 175, antes había tenido una Puma 125 cuarta serie, antes había arrancado con una Puma 98, segunda serie, y cuando se la marca un amigo tornero, Don Riva, le dice: mira, Hugo, si vos querés una moto confiable y segura y de fácil mantenimiento, la Jaguar. La Jaguar es una moto noble y la 350 camina un montón y muchos la subestiman y no se dan cuenta el potencial que tiene, porque no conocen la parte eléctrica, el dínamo, los platinos, pero es una moto, y a vos que te gusta la electricidad, todo la vas a poder mantener, te la vas a disfrutar. Y lo comprobó, porque viajó hasta el sur.
Entonces, exactamente, se compra una, media baqueteada ya, la moto tenía casi 20 años, era una Pera 49, y esto fue en el 69. Se compra esa moto, la repara, y con el otro amigo de él, el amigo se compra una Kivaka 350 modelo 61, que estaba impecable. Y planean ese hermoso viaje a Ushuaia. Entonces, en los años 70, se organizan y hacen ese viaje, viajan en verano. Si mal no recuerdo, obviamente tener cámara de sacar fotos y documentar eso en esa época no era como ahora, no era fácil acceso a tener una cámara, y menos poder viajar con una cámara de sacar fotos, pero hacen ese anhelado viaje que en ese momento era como que era icónico poder decir, bueno, me voy al fin del mundo, que era como el culo del mundo, me voy a Ushuaia. Y se fueron a Ushuaia y estuvieron como 40 días viajando, obviamente, repito, en verano, camino de ripio, y fue una odisea el viaje. Y pudieron, digamos, transitarlo con las complicaciones normales de un viaje. Me contaba una anécdota de que una noche cargaron combustible, el otro día el aceite de la mezcla se había decantado, había quedado abajo y no abría la nafta y no bajaba la nafta, porque el aceite se hizo como una babasa. Había que zamarrearlo continuamente porque el aceite era muy malo. Y también que a la vuelta se le carbonizó el escape, porque el aceite era dejaba mucho residuo, y el codo del escape no pasaba el dedo. Empezó la moto como que no tiraba, iba chancha la moto. La aflojaron la roseta y cuando vieron que el escape estaba todo carbonizado, dejaron la roseta media floja para que evacúe los gases de escape, porque la moto no tiraba. Entonces pusieron atrás un camión, no sé si era un Bedford o qué camión de esa época, iban a 60, 50, ahí, porque era otra cosa. La velocidad que usaban en esa época era eso, 40, 50, 60, 70, como mucho, 80 ya era una gloria. Por los caminos, por un montón de dificultades que podía haber. La moto podía dar un poco más de velocidad, el tema es que el contexto del viaje aparte no se disfrutaba tampoco, porque la velocidad, siempre los manuales de esa época te decían las motos, velocidad crucero 50, 60, y te decían un consumo de 3 litros, poner esta moto a esa velocidad, por medio de ese. La moto podía dar 100, 110, 120, pero la marcha constante era eso, y los camiones, ni hablar. Y de eso, cuando volvió, quedó un amor forever, dijo, esta moto es para toda la vida. ¿Mecánico tu papá? ¿Ya era mecánico? Mi viejo era mecánico aficionado, no es que se dedicaba a la mecánica, digamos, para todos, pero a la moto de los amigos le hacía mantenimiento y la profesión era electricista. Lo que más entendía era mucho la electricidad, la mecánica como autodidacta. Y como laboraba en una fábrica y no había mecánico en esa época, dijo, depender de un mecánico para mi moto, ni loco. ¿Entendés? Y de ahí, volviendo al tema que estábamos hablando aquí, me transmitió ese amor a la moto. Yo veía que la acariciaba, que la cuidaba, que digo, ¿qué tiene esta moto que la quiere tanto? Y después se me hizo sangre a mí. Y yo potencié lo que para él era una herramienta de trabajo, de movilidad, para mí fue un modo de vida, una filosofía de vida. Es como que la Jaguar me conecta a mis amores de la infancia, como que los amores arrancan de chico y es real. Todos los momentos de alegría vivido con mi papá, repito, los viajes, los paseos, todo lo asocio a la Jaguar. Pero con la Jaguar es un vínculo que como que fue un antes y un después. Me acuerdo en el Parque Elén, en el circuito de Parque Elén, la primera vez que la pude manejar solo, que sentí que era Superman. Cuando él se baja de la moto y me dice, la querés manejar, tenía 7, 8 años, ya sabía apretar el embrague y todo, me saca el sillín y yo me senté acá como una modita. Entonces, como vos te sentás acá, queda bajita. Sentí el motor ahí pegado y la sensación del acelerador. Y me acuerdo que cuando me largó y agarré la callecita del Parque Alén, del circuito, y empecé a andar y aceleré, ya mediante a todo lo que él me había, digamos, enseñado a soltar el embrague, acelerar, apretar el freno con mucho cuidado, prestar atención. Me acuerdo de la emoción que sentí. Sentí que como que iba levitando en el aire. Era como que dije, no, esto es un viaje de ida. Digo, no, esto nunca más. Y después, bueno, empecé a vincularme cada vez más con el ambiente de las motos. Empecé a conocer a gente del Motoclub Rosario, de todo el ambiente en esa época. Me acuerdo que había el grupo de motos antiguas, se llamaba el Grupo Arma, que yo era muy chico, pero yo me acerqué varias veces también a ver las motos antiguas que tenían, a eventos sociales que hacían, y empecé a meterme en el mundo de las motos. Y cuando me quise acordar, pasó a ser una filosofía de vida. Entonces me empezaron a conocer todo como Adrián Jaguar. Adrián Jaguar Gagliardi. Que lo escucha Adrián y estando acá, qué afortunado que sos de poder combinar pasión, el trabajo del día a día, ¿no? Con algo que amás tanto. Y se nota que lo amás por cómo lo contás y cómo te vas en la línea de tiempo y con lindos recuerdos y demás. Contame
me imagino que personajes conociste un montón, es más, antes hablábamos de personajes que conociste hasta del mundo, que te han incluido en libros y eso. Pero seguramente habrá habido una restauración o un trabajo de esos que vos decís, recordás con cariño por la historia que tiene detrás. Viste que siempre hay en la obra de cualquier artesano, porque yo siempre digo que los que trabajan con estas motos son artesanos, porque no hay muchas veces piezas, las tenés que trabajar. Recién hablábamos de tu torno, tu fresa y de un montón de cuestiones que hay que hacerle. Y cuando uno trabaja sobre una obra de arte, porque son obras de arte realmente, no es reemplazar, sino a veces armar, te queda el recuerdo de alguna restauración, de algún trabajo que vos digas, che, la historia de esta moto y el trabajo que me llevó, si tengo que recordar algo, es esto. ¿Alguna que traigas? Mira, a nivel de restauraciones, cada una me conecta emotivamente digamos, a cada persona que se acerca a mi taller. Yo soy agradecido de la confianza que depositan en mí y después, como me decía mi papá en ese momento, me decía, alguien que te toque el timbre para traer trabajo y que vos tengas la confianza de dejarte la moto y que vos después le cumplas su ilusión, su deseo personal o digamos, el proyecto, la meta que tiene con ese vehículo es importante. Es como que es como que no quiero fallar, por eso pongo mi firma inclusive en cada compromiso de restauración. Entonces cada una tiene una connotación emotiva y se genera un vínculo después que se hace una amistad debido a que reciben el trabajo como quieren. Es más, siempre trato de hacer más, de esmerarme al máximo y en esa conformidad se arma después, digamos, como que un médico te pregunten, bueno, mirá, me voy a ir de viaje, ¿qué me sugerí que aceite use? Tengo ganas El consejero de cabecera pasas a ser. Vas a ser un médico de cabecera y se hace una amistad, nos juntamos a comer, se hace un vínculo a la distancia. Tengo clientes en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, hasta en Ushuaia. Pero particularmente tengo un recuerdo muy gratificante, un mimo al alma. Hace unos años, en el 2016, un muchacho, Philly Cadle, en el nick figura como FIFA Caffi, él con una Jaguar Style, como esa verdecita que está ahí atrás, modelo 94-95, si mal no recuerdo, tenía un sueño de República Checa, recorrer el continente de Latinoamérica y quería mandar la moto en barco acá a Argentina y hacer digamos, un viaje donde arrancara desde Rosario, o sea, la moto desembarcaba en Buenos Aires y de ahí iba a recorrer, se iba a ir a Uruguay, Brasil, Bolivia, que hay un club muy grande que se llama Águilas Legendarias, Chile, y conocerme a mí, que ya me había visto en las redes digamos, y quería ver de qué se trataba el mundo mío con la Jaguar. Y a la Jaguar él le había apodado Jaguar Doris. Bueno, de hecho acá, digamos, cuando apenas llega, se contacta conmigo y cuando llega acá a Rosario, ahí lo vamos a buscar. Había una exposición muy grande acá que se hacía en el Galpón 11 de la Música. Esto fue creo que en septiembre del 2016 o octubre. Y de ahí la moto tuvo, digamos, que hacer todo burocrático para poder sacar la moto de la aduana, no se la dejaban sacar, había papeles que llenar y demás. Entonces de acá de Rosario, del mismo colectivo, lo acompañé a Buenos Aires, hicimos toda una gestión, nos quedamos unos días allá y logró sacar la moto en caja, la cargamos en la camioneta, la trajimos acá y de ahí arrancó el viaje. Él llega a Roque Sáenz Peña, que ahí hay una, si mal no recuerdo, una residencia de checoslovacos. Y llegando a las cataratas del Iguazú, la moto le empieza a hacer mucho ruido. La moto estaba reparada en República Checa. Entonces se comunica conmigo y me dice, mira Adrián, voy a tener que volver porque el motor empezó a hacer mucho ruido, me lo va a tener que reparar. Ningún problema. Entonces esto fue para antes de Navidad de ese mismo año. Llega acá a Rosario y me dice, lo que tengo una semana para hacer esto. Desarmo la moto en una semana, interno acá en el taller, se la desarmo íntegra y ahí sí, le hago el motor nuevo, completo, frenos, suspensiones, todo mi compromiso metido de lleno para que él siga viaje. De ahí él sigue viaje. Bueno, gracias a Dios no tengo más que regocijo y satisfacción personal porque la moto cumplió el objetivo y él después no solo que la moto la manda en barco después de recorrer los países limítrofes, la manda en barco a República Checa, sino que después siguió viajando allá.
se fue a Turquía, recorrió muchos lugares más, después me dedicó un libro, ya que lo tengo, después lo mostrarán, y vuelve acá en enero del 2023. La moto, él se va en avión con la familia, con el papá y la mamá. Y bajan en Chile, y de Chile vino andando, por Mendoza pasó, obviamente, y vino andando hasta acá. Quería que le haga un recorrido a la moto también, para quedarse tranquilo que estaba todo ok y seguir viaje. Y de ahí se fue a Ushuaia, hizo la carretera austral, y yo la moto la desarmé también en tiempo récord, en menos de una semana. La recorrí entera, todo lo que yo había hecho en el 2016 estaba funcional, pero él quería por descarte y por seguridad cambiar todo. Ya tenía la moto más de 90.000 kilómetros, le recorrí todo de vuelta a nuevo y siguió viaje, y no tiene más que felicidad. Además hay videos que están grabados, que están en las redes, del agradecimiento. Bueno, eso, resumiendo, me generó una emoción de mirar al cielo y decir a mi viejo, mirá maestro, ¿dónde llegó el pibito ese que jugaba con estas motos? Y vos me decía, bromeando, acordate que seguía así, va a haber más agua acá en Rosario que en República Checa, la cantidad, por el fanatismo que le ponía. Y increíble, muy loco, pero termina siendo así. O sea, es como que a veces el fanatismo y lo que uno transmite, y el agradecimiento, porque soy un agradecido a la vida, como decimos, vivir de lo que me gusta, me apasiona, me gusta, me exijo que queden como quiero yo que queden en los vehículos. Entonces cada moto le pongo toda la energía para que funcione, como si fuera 0 kilómetros, pero con las mejores actuales. Siempre digo, esta es una moto antigua, pero se puede hacer que esté confiable para decir, bueno, ¿me puedo ir con esta moto a Córdoba? Sí. Claramente. Qué linda historia, porque amistades que cruzan fronteras, amistades que quedan y que aparte quedan documentadas. Como decía Adrián, está el libro ahí, que esta persona hace todo su viaje, está la foto de Adrián acá en su taller en la puerta. Qué lindo para la posteridad, ¿no? Para Mateo, que va a quedar también, que es otra generación que seguramente se suma también acá. Vamos a recorrer un poco la historia. Cuando les contaba la historia de Jaguar, hablábamos de esa posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Hablábamos del año 1947, cuando Jaguar seguía trabajando clandestinamente en el desarrollo de esa moto, cuando todo el mundo todavía estaba revolucionado. Y acá detrás, podríamos decir el centro de imagen. Fíjense, Perak 1947. Contanos de esta moto, Adrián. Porque es la historia, podríamos decir, no sé si la frutillita del postre o sí, pero creo que esta moto fue una moto que marcó un antes y un después. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Jaguar era una de las pocas fábricas a nivel, obviamente, mundial, que estaba preparada para producir motos en serie, ya probada y desarrollada, con un avance tecnológico que innovó y la puso en el foco de la atracción. Ganó premio en el Salón de París cuando fue presentada por el diseño aerodinámico y toda la tecnología ya tenía, la moto tenía. Marcame 5 puntos tecnológicos que la moto, digas, son diferentes a lo que tenía en esa época. ¿Qué tiene la moto? 5 aspectos que vos digas, hay que marcarlos. Esta moto tiene el block y la caja de cambio en un solo bloque. Que en esa época normalmente las motos eran caja independiente. ¿Qué significa? Motor y caja están independizados, y una cadena primaria por fuera con un chapón, retén y demás que lo unían, como era la Norton, la Machler y un montón de motos eran así. Bueno, ya eso la hacía que esté avanzada. Después, carburador oculto, admisión al cárter, suspensión trasera, que la mayoría es rígida, suspensión trasera que trabaja en serie con la rueda, suspensión delantera invertida, que labura la horquilla con la rueda. O sea que es una horquilla invertida. Eso en esa época, imagínense, que no era muy común. Entonces, después tenía tablero en el tanque, patada y palanca de cambio, embrague automático, que la distinguía de muchas otras motos. Tiene un embrague, que labura, se corta el cable de embrague y labura la palanca. O sea, significa automático esto, que vos, mientras pisás, apretás el embrague. Si soltás, sale la moto. O sea, no queda embragada como por ejemplo, una Honda EconoPower. Que en realidad las Honda y muchas marcas de moto fue un plagio de la Jaguar. Hubo una Jaguar que sacaron en los 60 que se llamaba Jaguar Automatic, que tenía un embrague especial que estaba diseñado, que era automático. La moto laburaba con un sistema que cuando vos acelerabas se acoplaba el embrague. Y después, Honda lo copió, Jaguar se dio cuenta, lo demandó, Honda pagó la multa, pero lo impuso en el mercado. Pero eso lo había patentado y lo había fabricado y diseñado los genios checos.
Pero bueno, el embrague automático que me refiero al embrague de pie, cortás el cable de embrague. ¿Y qué haces vos? Te quedás ahí, rompes la caja de cambio, lo tenés que correr para meter primera. Acá vos mantenés pisada la palanca. Hola. Bueno. Linda historia la de Honda y el plagio. Y que es verdad, en serio. Sí, sí. Está aparte estoy seguro que un embrague grande así, que tenía un sistema helicoidal que acoplaba el embrague automático y era asombroso porque vos metías el cambio. Primero sacaron este sistema. Y después sacaron ese en los 60. La tapa del embrague era más grande y todo porque tenía un embrague así grande con unos resortes. Era fantástico como laburaba eso, ¿no? Ese sistema fue fantástico porque era una tapa. Después le voy a mostrar una foto de él. Porque figura en los folletos, en la historia, y aparte tengo un almanaque que me mandaron de allá, donde se ven los modelos estos, que me lo mandó Philly también. Y era una tapa que sobresalía más de acá porque tenía ese sistema de mecanismo automático para que vos metías el cambio y la moto cuando vos acelerabas, lo mismo que hace la Honda. La Econopower, por ejemplo, la 110. Cualquier 110 de ahora tiene el embrague que diseñó Jaguar en los 60. Por eso es como que, humildemente, pero me da un orgullo, pues digo, nada, es fantástico que tenga todo esto, ¿entendés? Como decir, o sea, tienen algo estas motos, tienen algo, ¿entendés? Que transmite. Aparte vos le ves el diseño, me decía los puntos a seguir. La cabeza esta de vaca, este diseño que tiene, el apelta de direcciones, que sería como el anti-Jimmy de esa época, y esta uniformidad entre el diseño del farol integral, digamos, matrizado en esta chapa. Esta es una chapa. Una pieza única, totalmente matrizada ahí. Claro. No tiene uniones, eso, no tiene soldadura. Que el Cristo superior está acá adentro escondido, asociado a la palomita del manubrio. Y vos ves este diseño, ¿cuántos cables sueltos ven esta moto? O sea, que tiene toda una armonía y una ingeniería. Imagínense que en esa época no había inteligencia artificial, ¿eh? No. Que ¿cómo eran los buscadores? No había computadora, o sea, ¿cómo había? Era un plano grande, dibujando a mano limpia, y un detalle muy importante, que el checo, o sea, utilizaba el ojo clínico de las mujeres para el diseño. En el diseño y en la mano de obra, en los detalles, trabajaban mujeres. Y eso, o sea, la finura de la moto está asociada a la mano de obra, a la delicadeza de la mujer. A la delicadeza de la mujer. Decimos que Jaguar es sinónimo de simpleza, de mantenimiento fácil, ¿no? Por eso es lo que catapultó a esta marca y la sigue catapultando hoy en día. Entonces, la estoy tocando, está fría. ¿Arranca con la mano? Qué pregunta, ¿no? Haremos esa prueba. Bueno, abrimos el paso en esto. Llave de contacto. Ponemos contacto. Patada. Arranca con la mano. Un solo cilindro, doble salida de escape. ¿Por qué doble lumbrera y un solo cilindro? Porque tiene 65 de diámetro por 75 de carrera, es un bombeador. Al tener doble salida de escape, la carbonilla, que por los aceites de mala calidad de esa época, hacía que se carbonice muy rápido el motor. Entonces, al tener doble salida de escape, de diámetro 40, el motor no perdía las prestaciones y mantenía la fiabilidad. La garantía de los checos era que aguantaban 100.000 kilómetros, y era real, está comprobado. Esta moto, cuando se desarrolló, se probó y se testeó en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, o sea, del 40 al 45, la moto fue pasando por todas las pruebas y los test drive que hacían los soldados. Toda camuflada la moto pintada de verde, y la perfeccionaron para que cuando salió la moto, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estaba preparada para producirse en serie y ya era confiable y segura. Y está comprobado y figura en la historia. Por eso ganó todos los premios que ganó en el Salón de París. Y bueno, y acá está haciéndola. Jaguar. Arranca con la mano. Adrián, y obviamente en tu taller y en tu faceta de restaurador y demás, y haciendo honor a mi nombre, voy a hablar del talón de Aquiles ahora de las motos. Toda moto tiene un punto flaco. Toda moto lo tiene Harley, lo tiene Royal, todas tienen un puntito flaco. ¿Tiene un punto flaco, Jaguar? Mirá, eso lo hablábamos siempre con mi maestro, o sea, con mi papá. El cigüeñal de la Jaguar, que ahora le voy a pasar a mostrar. El cigüeñal de la Jaguar pesa aproximadamente 16 kilos. ¿Qué pasa? Tanto las Jaguars antiguas como las contemporáneas de la década del 90 y las últimas que hicieron en el 2015 sufrían el desgaste como cualquier vehículo, pero ¿qué pasa? Vos tenés en las viejitas 3 rulemanes de bancada y en las últimas series 4 rulemanes de bancada que tienen que soportar 16 kilos
de un movimiento alternativo, o sea, ¿qué significa? Cada 180 grados, ¿vale? Tenés el giro del cigüeñal, ¿no? Es la explosión del bicilíndrico. Entonces los rulemanes, si no está bien centrado el cigüeñal, balanceado, escuadrado y armado al detalle, no resisten los rulemanes, y no solo eso, sino que el andar de la moto pasa a ser horrible. Mi especialidad radicó que en mi infancia, cuando lo veía a mi maestro analizando este problema, que no había rectificadores confiables que dejaran el cigüeñal a la centésima, centrado y armado, dijo, yo quiero seguir usando esta moto y que tenga las cualidades de cuando la compré. ¿Y cómo hago? Tengo que, como autodidacta, perfeccionar y hacer que el talón de Aquiles de esta moto, que es el cigüeñal, quede como condena de fábrica, con ese amor que lo armaban los checos para que la moto sea suave, tenga buen confort de marcha, buena reacción, buenas prestaciones, porque si no la moto pasaba a ser una batata. ¿Por qué? Porque imagínense todo trabado de cigüeñal girando descentrado. Encima que no duraba nada, se ponía lenta, vibradora, y la moto decían, che, tienen problemas los platinos, tienen problemas los motores, son lentos. No, cuando no eran así la moto. Tenían buena reacción. Los viejos de antes decían, uy, la jauba, cómo caminaba, pero después vos la probás y decís, che, una tortuga, esta moto no anda ni para atrás, falla un cilindro, fuga de un cilindro al otro, porque tiene un sello central laberíntico, tiene 2 rulemanes centrales, el muñón central que tiene que tener un tiraje correcto y tiene que estar armado exactamente, cada 180 grados exacta escuadra, porque si no, un cilindro explota distinto al otro. Y les empiezo a mostrar acá este detalle, miren, esto es un comparador, marca centésimas, miren, ahí, para que ustedes vean el movimiento de mi mano ahí, y ahí donde está apoyado, ahí lo saco, ahí lo acerco, y si yo lo giro, miren, que está marcando, está apoyado, y fíjense si marca la aguja. ¿Qué le quiero decir con esto? Esta es la clave, ¿ve? Cada 180 grados es una explosión. Una explosión, una biela, otra biela. Esto es la clave de este motor. Porque vos podés armar todo muy bien, pero si el rectificador te hace mal esto, si el sello central no lo repara como debe ser, a conciencia, y si no le da el tiraje a los muñones con la centésima correcta para que clave bien y no se gire, tanto el andar de la moto en esto, como en un Banshee 350, un Yamaha RD 350 o 400 que tiene el sistema parecido, pero un cigüeñal mucho más chiquitito, chau tu moto, porque el rendimiento pasa a ser una moto que la tenés que poner en una vitrina, pero si la querés usar, no tiene prestación. Que es lo que yo me especialicé en restaurar estas motos, pero principalmente que dependa de mí, porque cuando vos haces las cosas que dependen de vos sabés que vos podés garantizarlo, porque si lo hice yo, estoy 100% seguro que esto no va a fallar, porque todo mi compromiso está puesto en que el talón de Aquiles de la moto esté solucionado. Entonces, el roce del encendido acá va el dínamo o el alternador. Si esto está descentrado, le pega a los costados, te quema el dínamo. Si está descentrado de este lado, la cadena primaria que transmite el movimiento de la caja de cambio también hace que tenga pandeo. Entonces el motor pierde todas las cualidades. En todas las motos es así. Pero en la Jaguar particularmente es terriblemente nocivo. ¿Por qué? Porque tiene un cigüeñal muy grande, repito, que pesa casi 16 kilos, entonces esto imagínense girando descentrado. El rolemán no dura nada, el andar es horrible y chau tu moto, o sea que estarían muertos las motos. No hay mucho que decir cuando uno habla con tanta pasión y con tanta vehemencia sabiendo lo que hace. No hay mucho para decir con tanto conocimiento porque se nota en todo lo que explica Adrián. Adrián, para ir cerrando esta nota, contame qué deseo tenés para este taller, para este espacio tuyo, qué te falta, si te falta algo, decir, falta algo, una restauración, quisiera que llegue tal moto, tengo como un deseo por delante, en función, o sentís que hasta acá todo lo que viene diciendo viene todo muy bien y si sigue así está perfecto, o hay algo que falte. No, la verdad que yo siento que si me quejara sería un cara dura. Yo estoy agradecido a la vida de poder vivir de lo que me gusta, tener salud, que es lo más importante para esto, en todo lo que uno haga, y dejar esa huella bonita en la gente de que me conozca, y que yo también lo conozca y se genere ese vínculo después de que se vayan, digamos, satisfechos y conformes con brindarles mi trabajo y esa confianza que depositan, que sea esa reciprocidad que me da esa tranquilidad de que decir, ¿te gusta esta moto? Porque hoy tenemos el libre albedrío de elegir la moto que uno quiera, hay un mercado gigante y todas las motos de ahora son buenas. Mi viejo me decía antes, no había muchas opciones, dentro de esas opciones Jaguar era, para mí, decía mi viejo, una de las mejores que había,
precio, calidad, confiabilidad de una moto sencilla, noble, como lo radica en la marca. Bueno, a esta moto le decían la Furia del Este. O sea, es eso que yo puse, ese cartel que hicimos en el año 2000 y pico, 2004, 2005, con 4 diamantes lo armamos. Está la bandera checa, la bandera argentina, y digamos, en Europa le decían la Furia del Este porque la moto en las competencias, en todo, como que... yo sé que me voy por las ramas cuando empiezo a hablar, pero es como que es el orgullo a hacer algo que me genera seguridad. Como que yo sé que lo que estoy haciendo es como si vos vas a hacer un asado y decís, si lo hago con esta carne, va a ser para chuparse los dedos. Bueno, yo sé que si voy a reparar una jagua, olvídate, es una jagua checa, olvídate, o sea, tengo esa tranquilidad plena. Y bueno, en sí, estar acá viviendo en mi casa de lo que me gusta, tener digamos, la bendición de contar con mi hijo acá, que esté metiéndose en este mundo que está buenísimo, y si ahora viene esta nueva generación de jaguas, tributo al orgullo y a la satisfacción y a la felicidad que le dio, en este caso a la marca que la está fabricando bajo la homologación de los checos, que es Mahindra, que va a ser la Jaguar, digamos, Classic y todos estos modelos como la Perak y demás. O sea, me genera mucha felicidad que si el producto lo hace con esa calidad y con esa filosofía, como estoy viendo en los indios, va a ser bueno verlo en la calle y tener acá el gusto de tener alguna, o que empiecen a verse, porque es como que tributa a una digamos, a una filosofía de vida, porque el que anda en una Jaguar tiene como que vos andás en la Jaguar y parás en un semáforo, te va a un evento, la Jaguar, es como que le dio felicidad a tanta familia, porque esto es lo que generó es una moto, como lo figura en la historia, una moto noble, sencilla, económica, de fácil mantenimiento, de fácil reparación, que vos la vas conociendo y vos vas entendiendo que la moto está pensada para digamos, no para el consumismo, una moto que está pensada para que perdure en el tiempo y se repare y siga andando. Nada está pensando descartable, o sea, no hay nada descartable en esta moto. Y de hecho se ve, se sabe apreciar acá. Es como que es todo reparable. Mientras haya una mano de obra medianamente calificado, que así sea autodidacta como pasó con mi viejo o arrancó conmigo, pero después con el tiempo vos, como que te encariñás, porque tenés algo que decís, che, esta moto es como que te transmiten una vibra y una energía que está pensada para que pasen los años y vos es como que vos la montás y la andás y decís que entendés por qué se enamoraban tanto, porque el que las conoció en su momento y la supo apreciar, como todo, se dio cuenta que tenían algo muy particular. Vos andás en esta moto y te bajás relajado, no te bajás cansado, porque es tan suave el andar que tiene, realmente lo digo como usuario de la marca, es tan suave que vos digo, bueno, y si las que van a hacer ahora, tributo a esto, bichos legendarios, la van a hacer con esa idea, que me imagino y tengo fe que sí, va a ser un placer ver que, digamos, que disfruten y gente de nueva generación actual pueda andar con una Jaguar moderna y que podamos, digamos, compartir un momento con Jaguars antiguas y Jaguars modernas con la misma filosofía. Calidad, fiabilidad, sencillez, robustez. Así que bueno. Jaguar vuelve a la Argentina, Jaguar vuelve, pero acá en este taller de calle Constitución, en Rosario, Santa Fe, Argentina, Jaguar siguió viviendo, Jaguar está viva, así que tenemos Jaguar para mucho. Gracias por acompañarnos, gracias Adrián por recibirnos en el taller. Bueno, gracias Kile, y como siempre digo, aguante la Jaguar y lo que une. Gracias.